Dios te bendiga, hermana. Dime cuál es tu postura en Igualmente, cuanto a la deidad. bendiciones para todos. Y bueno, estaba escuchándote y decías sobre la Trinidad y eso. Bueno, tengo interés de saber en qué parte de la Biblia me habla de una Trinidad que creo que la Iglesia Católica, como le llaman los católicos, ellos dicen Trinidad, pero no veo por ningún lado donde esa palabra aparezca en la Biblia, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no dice o no menciona la Biblia que se llame Trinidad. Claro, no lo vas a encontrar porque la palabra Trinidad no es una palabra que esté explícita en la Biblia, sino que la palabra Trinidad es para definir un concepto, ¿verdad? Es para definir un concepto, no es que esté escrito en la Biblia de manera textual, sino que es una palabra que se usa teológicamente para definir el concepto de Dios. ¿Cómo podría ser triteísmo? Tampoco lo vas a encontrar en la Biblia, pero es una palabra para definir un concepto que lo cree una parte del cristianismo, ¿verdad? O la palabra unicitarismo, que no lo vas a encontrar en la Biblia, pero también es para definir un concepto teológico que aunque no lo encuentres en la Escritura, no significa que sea erróneo, solo significa que estamos intentando explicar un concepto. Eso es, pero no lo vas a encontrar en la Biblia. En la Biblia encuentras la Trinidad, pero no encuentras la palabra Trinidad, que son dos cosas distintas, ¿no? En la Biblia no encontramos ni la Trinidad ni la palabra Trinidad. Y si no podemos ver en este caso, ahí Una Satanás, que Trinidad el que Señor se lo encuentra. reprenda, es nombrado como también como Trinidad. ¿Por qué? Padre de mentira, hijo de perdición y espíritu de error. Entonces, por eso, llamar Trinidad al Todopoderoso es dividir eh, tres deidades. Y es decir, el Señor es el Todopoderoso. Es decir, Él dice, soy Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Es decir, no debemos de separarlos. Sí, no, creo que estás en un error. Tú estás comparándonos con un triteísta. Un triteísta es el que cree que Dios, que en Dios hay tres dioses. Ese es un triteísta, el que cree que en Dios hay tres dioses. Nosotros creemos que es una sola deidad en tres personas. Ejemplo, ¿cuántas, Perfecto. cuántas humanidades conoces? Una sola, Jesús. No, humanidades, hablando de nosotros. ¿Cuántas humanidades conoces? Ah, ok. Bueno, son muchas personas. Muchas. Pero todos son humanos, ¿verdad? Sí, somos humanos. Claro, entonces es el mismo concepto. Mira, por ejemplo, Adán en el principio, este es el concepto de un trinitario, como yo. Adán en el principio era Adán y Eva no existía. Entonces, ¿qué hizo Dios? De Adán sacó a Eva, ¿verdad? Ujú. Significa que Adán es humano, Eva es humana y Eva salió de Adán, aunque la Biblia dice que son uno, los dos, ¿verdad? Pero Eva salió de Adán y comparten la misma naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la deidad, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando en el término de que comparten la misma naturaleza, pero no son la misma persona. A eso no es que hay dos deidades o tres deidades, no, es como nosotros, no hay dos humanidades. No es que Eva es una humanidad diferente a Adán, que es una humanidad diferente. Incluso Eva y Adán podrían compartirse sangre. Yo no puedo compartirme sangre con un mono, pero sí con otro humano. Podemos, ¿por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la deidad, estamos hablando de que la deidad son esas tres personas que comparten la misma naturaleza sin ser la misma persona. A eso nos referimos nosotros como deidad. Por eso aparece Jesucristo Ok, como Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? sí, Bueno, nosotros también. sí ¿Tú lo crees, creo. tú crees La que el Biblia Padre lo es Dios? dice. Este, ¿Tú crees que el Padre sí, es Dios? claro. ¿Y tú Sí, crees que el sí, Espíritu Santo es Dios? por supuesto. Bueno, Pero, y cuando miramos el tema, por ejemplo, del bautismo del Señor Jesucristo, dice la Biblia que Jesús estaba siendo bautizado mientras el Padre hablaba desde los cielos y decía, este es mi Hijo amado. Él no dijo, este soy yo en la tierra. Él dijo, este es mi Hijo amado. Y después el Espíritu Santo descendió sobre el Señor en forma de paloma, dice. Se vería muy raro que el Señor desde el cielo estuviera hablando y diciendo,
ese soy yo en la tierra. Hubiera dicho eso, pero no, él dividió su persona y dijo, no, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo Tengo dijo, una pregunta. dímela. Cuando te refieres a cuántas humanidades hay, yo te hago una pregunta en la parte espiritual, en la parte divinidad, en la divinidad, ¿cuánta humanidad o cuántas naturalezas humanas tú conoces en Dios? ¿Cuántas? Para Naturalezas poder llamar humanas. personas. Naturalezas humanas. ¿A quién podemos llamar persona porque fue creado de carne y hueso? Con respecto a Dios. No, es que no ¿A quién comprendo. podemos llamar? Mira, ya te voy a explicar, mira. Cuando Jesús se presenta a los discípulos, le dice, ¿por qué están atemorizados y vuestro corazón por qué están espantados? Es decir, así. ¿No ves que yo mismo soy? ¿O no ves que no soy un espíritu? Porque un espíritu tiene carne y hueso, como ves que yo tengo. Es decir, ¿quién fue persona en esas tres que tú mencionas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Quién fue persona Es en que la tierra? primero, ¿Quién fue constituido como carne y hueso? ¿Quién? es que tú me estás hablando de cuál de los tres tiene humanidad. De los tres que tiene humanidad es Jesucristo. Ajá. Pero Ajá. la palabra persona no se utiliza para hablar solamente de la humanidad, sino que persona, estamos hablando de personalidad propia. O sea, una forma de ser. Cuando hablamos de persona estamos hablando de una forma de ser. Es, por ejemplo, yo siempre explico. Y otra cosa. Nosotros creemos que Dios es Dios porque comparte atributos incomunicables. Eso es lo que hace a Dios Dios. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Por ejemplo, Él es todopoderoso. ¿Jesucristo es todopoderoso? Sí. ¿El Espíritu Santo es todopoderoso? Sí. ¿El Padre es todopoderoso? También. Lo mismo pasa con otros atributos como la omnisciencia, que todo lo saben, la omnipotencia, que todo lo pueden, la omnipresencia, que en todo lugar están al mismo tiempo, o pueden estar al mismo tiempo y así lo desean, ¿verdad? Son atributos incomunicables, la eternidad, son atributos incomunicables de ellos, desde la eternidad hasta la eternidad, por ejemplo, son atributos incomunicables. Eso es lo que los hace a ellos ser Dios, ¿verdad? Pero de ahí, ¿qué es lo que los hace tener personalidad propia? ¿Qué es lo que los hace ser personalidad propia? Que ellos, por ejemplo, tienen, se puede decir, conciencia propia, por decir así. Mira, O sea, Jesucristo tiene su propia conciencia, o sea, sus propios pensamientos, emociones, todo lo que tú quieras decir, el Espíritu Santo también y el Padre también. Y por eso hay una jerarquía. Que el Padre... El atributo de Todopoderoso no es compartido. No, El no, atributo de Todopoderoso es Dios único. Entonces, en el libro de Isaías, el profeta menciona ¿Tú crees que que iban a Jesucristo es ser un niño todopoderoso? que iba a llevar, sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia y lo creo así. Dice en el libro de Isaías que un niño iba a nacer y ese niño iba a llevar 5 atributos. El niño que iba a nacer por medio de una virgen. En el libro de Isaías capítulo 9 y dice, y aquel niño tendrá el atributo de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese niño que iba a nacer por medio de una virgen, y en el libro de Mateo nace ese niño. Y ese nombre fue revelado en el libro de Mateo. Podrías abrir la cámara, hermano. No, lo que hace es que cargo una crema en la cara que no me aplico así por las noches y no Nos gustaría estoy en conocer buenas condiciones. a todos los que Otro están día, aquí, bueno. les gustaría conocerte. Otro día, bueno. Dice el hermano Gavino, para ser más sincero, dice, cada cabeza es un mundo. Y tiene toda la razón. Sí, pero y muchas veces nosotros hablamos la palabra de diferentes formas, pero el Todopoderoso es un atributo que no puede ser compartido ni dividido. Claro que no, porque son atributos incomunicables de Dios. Por eso nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un Dios en 3 personas. Eso es lo que nosotros creemos. Igual como si habláramos de la humanidad, una sola humanidad, pero Adán y Eva son 2 personas distintas y son de la misma humanidad. Incluso Eva salió de Adán.
Lo mismo dice, dice la palabra de Cristo, dice que Jesús salió del Padre, dice, explícitamente dice así, salió del Padre. Yo lo que miro, los problemas que puedo ver en cuestiones de la unicidad, porque la Trinidad es un misterio. Yo voy a ser humilde aquí y voy a decir que la Trinidad es un misterio. Y para que entendamos a plenitud la Trinidad, tal vez en la eternidad. Pero podemos analizar los pros y los contras de las doctrinas en las que nosotros creemos. Por ejemplo, podemos analizar cuáles son los problemas de creer en la unicidad. La unicidad lo que hace, pues lo que yo entiendo que hacen, ¿verdad? No sé, tú corrígeme. Pero es como que desplazaran al Padre y desplazaran al Espíritu Santo y solo dijeran, no, es que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es una manera, creo, en la que ellos lo miran, o lo que creo que ellos lo miran. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en todos los textos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento tendrían mucho problema con explicarlos. Porque, por ejemplo, hay un texto donde dice, puede blasfemar contra el Hijo, pero no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque si blasfemas contra el Espíritu Santo no tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si fueran la misma persona, ¿por qué el Señor mismo hace distinción en que pueden blasfemar contra Él, pero no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo porque no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero? Hablando, y si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo es posible que pueda yo blasfemar del Espíritu y no blasfemar de Cristo si los dos son exactamente la misma persona? Claro, por allí vi un comentario que dice, son eh, el mismo Dios, pero en tres diferentes personas. Yo lo creo en una sola Sí. persona. ¿Por qué no tres diferentes? No creo en tres diferentes, No, explícame ese porque texto. tres personas no piensan iguales. Tres personas no piensan iguales. Es decir, tú y yo somos seres humanos. Tú tienes Tres una, personas no una piensan igual. posición, yo tengo otra. Es correcto. Entonces, Dios es un Dios A único. eso le llamamos Es personas, decir, no. cuando Tienen personalidad propia. cuando nos presentamos, cuando el Señor se presentó en la tierra, Él no dijo yo soy Dios, Él no descendió como Dios. La Biblia dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, siendo semejanza de hombre, porque Él vino a servir y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Entiendo tu este caso se postura. lo reveló fue a Felipe, porque Felipe le dijo, muéstranos, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y él le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, él no dijo nadie va, como muchos que dicen por ahí, lo leen mal, le quitan a la palabra. Él dice, nadie viene al Padre, o sea, es decir, él se está mencionando él mismo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y le dice, búscalo, Qué errores de esa léelo. interpretación, No hermano. dice, la Biblia no No, dice hermano, nadie va. La es que Biblia no no me dice explica. nadie va. Nosotros entendemos tu postura, ¿va? Y yo conozco tu postura y los que están aquí la conocen. Lo que yo trato de decirte es que como la Trinidad es un misterio, hay cosas con las que la unicidad debe pelear mucho más que nosotros, ¿va? Y cosas, el texto que te di, por ejemplo, ¿cómo lo explicarías? ¿Por qué yo puedo blasfemar contra Cristo, pero no puedo blasfemar contra el Espíritu Santo, pero si son la misma persona? ¿Por qué Dios hace esa distinción? Porque, como te estoy diciendo, dice la palabra de Dios en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 24, que Dios es Y ese espíritu. espíritu es El Cristo. espíritu, el espíritu de Dios descendió a la tierra a venir a morir por nuestros pecados. Se hizo hombre, eso está en el libro de Juan. Lee el Ajá, libro de ajá. Juan, dice, aquí el verbo, dice en y Claro, aquel pero es que verbo eso, se hizo carne, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es decir, la palabra del principio que creó los cielos y la tierra estaba con Dios y aquel verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lo vimos a él descender como el Hijo de Dios y dice, y se hizo carne aquella palabra y habitó entre nosotros. Entonces, es decir, por sí, eso que cuando Felipe le dice, pero no me muéstranos contesta el la Padre, pregunta, más nos bien eso basta. te hunde. No me contesta la pregunta, más bien eso te hunde, ¿verdad? Porque la No, pregunta que porque yo te hago es, ¿por qué puedo blasfemar contra Cristo y no puedo blasfemar contra el Espíritu Santo si son la misma persona? ¿Qué respuesta le hayas a eso? Porque como te estoy diciendo, porque el Espíritu Santo, es decir, el Señor Jesucristo, en sus dos naturalezas, humana y divina, o sea, él tiene dos naturalezas, él fue humano, como todo. ¿Por qué crees que lloró por Lázaro?
podemos mencionar a Jesucristo, pero el espíritu que había en él era Jehová Dios, Tú el que dices, se tú dices manifestó. entonces tú dices entonces que en ese momento Jesucristo no era Dios. Sí era Dios, pero obviamente estaba en el velo de carne, o sea, Pero era es que el, mira la el, inconsistencia. O sea, yo sé que ustedes creen eso y está bien, va, pero yo solo estoy haciendo estas preguntas para que ustedes mismos vean que es muy difícil creer en su postura. Por ejemplo, analicemos, ya dejemos ese texto así, pero analicemos el otro texto, porque los debates son para analizar, ¿verdad? Tal vez no son para pelear, son para analizar. Pero vamos a ver, si la unicidad o la Trinidad, ambos, porque ambas doctrinas no es que son fáciles de explicar, hay que ser sinceros, ¿verdad? No son fáciles de explicar, porque estamos hablando de Dios y Dios no lo podemos meter en un laboratorio como para decir esto es así, exactamente así. O sea, es bien difícil. Pero, por ejemplo, analiza el otro texto, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, por ejemplo. ¿En ese momento Jesucristo era Dios o no era Dios cuando estaba siendo bautizado? Ah, ya, disculpa que estaba aquí. Cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, ¿él era Dios o no era Dios? Claro que sí Bueno, es Dios, entonces sobre todas las cosas. mire, entonces ahora mire el análisis, por ejemplo. Si él era Dios, ¿por qué una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Por qué no dijo, este soy yo? No, no, es que no, él nunca lo dijo. Este soy yo soy Dios. El Señor Jesucristo, además, ni a muchos de los que estaban ahí le dijo, yo soy Dios. Es la Le dijo inconsistencia de fue creer en a una doctrina como Felipe la que unitaria. le dijo yo, este, se lo dio fue a Felipe que le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. Si me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. Entonces también dijo, más si con el dedo de Dios yo echo fuera demonios, no me creéis. O sea, son muy pocos los versículos donde él dice que que él era Dios, pero donde vamos a ver de resto, con todos los versículos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, dice que él es Dios. Jesucristo, el Dios, es Dios. Es más, en el verso... En este momento, ¿tú crees que Jesucristo en este momento es Dios? Sí, va. Yo sé que sí. Claro que sí, sí, Yo sé que sí. claro que sí. Entonces hay otros textos, por ejemplo, cuando dice, ve, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo vino a la tierra, dice, solo para glorificar al Hijo. O sea, si fueran la misma persona, si fueran la misma persona, ¿por qué el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo? ¿Por qué no se viene a glorificar él mismo? Cuando habla de glorificar, es decir, de honrar, porque Es es lo decir, mismo, es lo dice, mismo porque no se honra él mismo. bueno, No pero son por el mismo. la presencia de él está en este momento sobre la tierra, por eso es que hay misericordia. Por Es decir, eso, pero no es él que son el dijo, mismo. mira, mira lo que él dijo, mira lo que él dijo. La teología Le de la diré, unidad. Es muy el Padre, dice, el Padre enviará un consolador, dice primero, para que esté con vosotros todos los días del y mundo. ese, y Luego ese dice, pero no si os dejaré pero me estás huérfano. Luego, diciendo que ese consolador es el escucha, mismo Cristo. escucha, y después más abajo dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién deja huérfano a las personas? ¿El Hijo o el Padre? Dice, enviaré o rogaré al Padre para que envíe un consolador. Luego dice, Pero vendré a vosotros, no lo dejaré huérfano. hermana, ese texto que me acabas de dar deshace la unicidad, porque él dijo, yo rogaré al Padre. ¿Para qué va a rogar al Padre si él es el mismo Padre? Ajá, pero más abajo, ¿qué dice? Si no los lee, dice, no os dejaré huérfano, vendré a Pero es vosotros. que O medita sea, en esta frase, hermana. ¿Para qué va a rogar al Padre si él es el mismo Padre? pero más abajo dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Es que es una locura creer en la unicidad, ¿va? Y que miren, todos los textos que podamos ver acerca, cuando habla Jesucristo, habla de que él oraba al Padre o cosas así. Todos los textos, hermano, son un gran problema para la unicidad lograr demostrar la postura que ellos tienen. O sea, es muy difícil para la unicidad. Entonces, miren, aunque yo conozco las A quien Dios lo dé así de revelar su nombre, no, cuando Dios revela el nombre, su otro nombre, punto. el verdadero nombre del Padre, el verdadero nombre del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que no es nada difícil
para ¿Cuál es el nosotros verdadero aceptarlo a Él nombre? como Dios. Vamos a ver si Dios sabes. sobre todo. ¿Cuál es el verdadero ¿Cuál es el nombre? verdadero nombre de Dios? Jesucristo es el verdadero nombre de Dios. Te lo dice el libro de Juan, el libro de Apocalipsis y muchos versículos más donde dice, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el primero, el último. Y dice, porque el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para entender al que es verdadero. Primero es Juan 5:20 y estamos en el verdadero, Si yo en te su Hijo dijera, Jesucristo. y si yo te Este es dijera, el verdadero Dios y la vida eterna. hermana, y si yo te dijera que el verdadero nombre no es Jesús, sino Yeshua, ¿me creerías? Ah, porque ese es el mismo nombre. Yeshua significa Jesucristo. Y si yo te Jesús. diría que el nombre no es Jesús, sino que es Josué, ¿me creerías? Josué es Emanuel, Dios con nosotros. Tú mismo lo estás diciendo. ¿Qué significa Emanuel? Imagínate, y si yo Dios te con dijera que el nosotros. verdadero nombre no es Josué, sino que es Emmanuel, ¿me creerías? Ajá, ¿y qué significa Emanuel? Es una locura pelear por unas letras. Dios Eso es con lo que yo trato- vosotros. cuando yo hablo con un unicitario, lo que yo les trato de hacer entender es que es una locura pelear por unas letras. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros Eso sí. tenemos es traducción de traducción de traducción. Entonces, es una locura pelear por unas letras. En serio, es una locura. Cuando hablamos de la deidad, nosotros debemos entender que sin importar el nombre con el que la llamemos, le podemos llamar Emmanuel, le podemos llamar Josué, le podemos llamar Yeshua, o le podemos llamar Joshua, que creo que es en arameo, y le podemos llamar Jesús, que creo que también es un nombre ahí. Y cualquiera de esos nombres, si tú tienes en tu fe tu creencia de que estás hablando con la deidad, no habría ningún problema de hacerlo. No estoy de acuerdo yo con pelear por las letras o por los nombres en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, Claro. eso es porque a veces los escucho peleando acerca del bautismo, que es otro punto increíble en que nosotros diferimos y diferenciamos entre los unicitarios y los trinitarios. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los títulos. Y ustedes aducen de que se el tiene que nombre. bautizar en el nombre de Jesús porque Como lo dice Hechos 2:38. Y como ¿Por qué? bautizó Felipe, como bautizó Pablo y como bautizó Felipe, Pablo. En el libro de Hechos 19, si puedes ver, allí hay muchos bautismos a los cuales realizan el nombre de Jesús. ninguno de ellos fue bautizado de manera ritual de la manera en la que ustedes lo aducen, ninguno de ellos. Cuando dice Hechos de los Apóstoles, bautícenlos en el nombre de Jesús, no se está refiriendo a la fórmula bautismal, sino que se está refiriendo a un contexto cultural en donde si te bautizaba Pedro, tú ibas a decir que eras discípulo de Pedro. Y si te bautizaba Juan, tú ibas a decir que eras discípulo de Juan. Y si te bautizaba Cefas, ibas a ser discípulo de Cefas. Entonces, por eso en Corintios existía ese problema. Habían divisiones. Y unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y cuando Pablo les escribió, Pablo les dijo, bueno, vale más que a ninguno de ustedes bauticéles. Y les dijo eso porque es que existía la cultura de que si te bautizaba un rabino, te decían que era de ese rabino. Entonces era la necesidad de decirles, no, ustedes no van a ser discípulos de Pedro, van a ser bautizados, pero en nombre de Jesús. O sea, nosotros somos representantes de Jesús en la tierra, así que cuando los bauticemos, nosotros representamos a Jesús. Era lo que trataban de decir ellos cuando decían bautícelos en el nombre de Jesús. No era la fórmula bautismal. ¿Por qué yo creo firmemente que los bautizaban con la fórmula que aparece en el Evangelio, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Aunque algunos aducen que en los escritos antiguos no aparecían esas palabras, ¿verdad? Aducen. Sin embargo, tenemos libros del primer siglo como la Didache o el Pasteur de Hermas, donde dice, la Didache es un libro que incluso estuvo a punto de entrar en el canon de la Biblia, pero lo descartaron porque no había sido escrito específicamente por un apóstol, fue escrito por un discípulo de un apóstol, ¿verdad? La Didache, o por varios discípulos de los apóstoles, que inclusive ese libro se llama La Doctrina de los Apóstoles. Y en el primer siglo ya dice ahí que la manera en la que bautizaban era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde yo encuentro en Hechos de los Apóstoles que también incluían el Espíritu Santo en el bautismo? Dice la Escritura en Hechos que habían 12 hombres, si no me equivoco eran como 12 hombres, que cuando llegaron y les preguntaron, 12. ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni conocemos al Espíritu Santo. Y ellos la pregunta que les hicieron es, ¿y en qué fueron bautizados? Pues, ¿por qué
Ajá. ¿Por qué cuando les hablaron del Espíritu Santo ellos dijeron, y ellos no sabían, les dijeron en qué pues fueron bautizados? Era porque la misma ¿Por cultura de qué? bautizar a una Ay, ahí persona tiene la tenía respuesta. que, Ahí tiene la respuesta. la misma cultura de bautizar a una persona cuando la bautizaba en el ritual incluía al Espíritu Santo en el ritual. Por eso es que les preguntaron eso y les dijeron, ¿y en qué fueron bautizados ustedes entonces? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan no Ajá. incluía decirles en el nombre del Para Padre, del Hijo y del arrepentimiento. Espíritu Santo. Era Era para para arrepentimiento. arrepentimiento. No Ajá. incluía Mira, bautizarlos mira, en la autoridad mira. del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y por qué no dijeron ahí, por qué ellos tuvieron que mencionar el bautismo hablando del Espíritu Santo? Pudieron, si lo bautizaban solo en el nombre de Jesús, ¿por qué no hubieran jamás hubieran mencionado al Espíritu Santo ahí? No hubiera sido necesidad, solo les hubieran dicho, pues los vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Pero, ¿por qué? Porque el nombre Mira. de Jesús era la cuestión de la autoridad. Pero el ritual, como se hacía, era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hay evidencias de los primeros siglos. Ahora, ¿cuál es la primera evidencia que tú me ¿En muestras? qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte me menciona la palabra de Dios que fueron bautizados mencionando los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque cuando estamos leyendo el Hechos, dame un momentico, Hechos capítulo 19, donde dice que se consigue en Apolo un hombre sabio de escritura, o sea, de que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero él fue bautizado Dame la con sus primera discípulos evidencia. en el Dame la nombre primera. Yo te di evidencias hablando del ritual, por ejemplo, desde libros que están escritos del primer siglo. Dame la primera evidencia de cuándo empezaron los cristianos a bautizar solo en el nombre de Jesús. La primera evidencia. ¿En qué fecha? Bueno, en el libro de Hechos está, en el libro de Hechos está, En el libro los de Hechos primeros no habla, cristianos. en el libro de Hechos no habla de una fórmula bautismal. Recuerda que el libro de Hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Mira, pero si tú te das cuenta, dice que aquel hombre fue y colocó, No, cuando Jesús decía, pero responde, mientras que Jesús estaba en la hermana, cuando, pero que, ya va, mira, déjame mira, explicarte primero hermana, ahorita. hermana, Ya te voy a decir, ya te voy a pero decir. pero es que mira la incoherencia. Yo te estoy dando evidencia de que los cristianos bautizaban desde el primer siglo ahí, con evidencias históricas y libros históricos escritos. Ahora, dame tú la evidencia, porque entonces lo que ustedes me están queriendo decir, con los unitarios, lo que me quieren decir a mí, por ejemplo, es que el cristianismo estuvo equivocado por 1900 años. Es una locura pensar Pero es eso. que mira, tú O sea, sabes que los católicos dicen solo que ustedes los tienen católicos pelean revelación. con nosotros. Mira, los católicos pelean con nosotros porque dicen que ellos son la primera iglesia fundada. Ellos podrían Falso. tener esa iglesia romana, dicen ellos, que son la primera iglesia. Pero yo creo que que la iglesia fundada es la primera iglesia cristiana fue cuando llegó Jesucristo, que dejó a sus apóstoles y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos fueron formando de dos en dos y fueron captando personas y fueron liberando personas de espíritus endemoniados, fueron bautizando, una de esos, mientras que Juan estaba en la tierra. Jesucristo no había sido manifestado como Espíritu Santo porque Jesucristo estaba en la tierra, él todavía no había manifestado su Espíritu Santo, por eso es que no, mientras se bautizaban con el bautismo de Juan, ellos no podían recibir Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, dice que en el libro de Hechos capítulo 2:38, que dice que se manifestó la presencia de Dios en aquel lugar, cuando el día de Pentecostés, que eran un número como de 120 personas, donde tanto los gentiles como los cristianos reciban el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ellos allí recibieron el Espíritu Santo. Ahora, Pedro empezó a decir, hermanos, arrepentido y convertido, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue escrito el libro de Hechos, hermano? Ya lo voy a buscar la fecha. Tú me estás hablando de una genealogía de historia. Y no me estás hablando de un versículo clave como yo te estoy hablando. Yo te estoy diciendo que en el libro de Hechos 2:38. Lo que pasa es que yo ya te expliqué la revelación mediante el Espíritu Santo y ellos anunciaron cómo íbamos a ser bautizados. Lo que pasa es que yo ya te expliqué el contexto de por qué se decía en el nombre de Jesús, que no era una fórmula bautismal, sino que estaba refiriendo a que ellos iban a ser discípulos de Jesús. Por eso cuando hablaban de los discípulos de Juan, decía, ¿de quién son? Decían, esos son los discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque Juan los había bautizado. Entonces, no era la fórmula bautismal la que ellos estaban diciendo, sino que estaban hablando, ellos van a ser bautizados para ser. Mira lo que le dijo Pablo, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero él decía que viene alguien que lo cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Le dijo, y
recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Bueno, Pablo tenía el Espíritu Santo. Dice que fue y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y luego colocó las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo después que Pablo colocó sus manos sobre ellos. Entonces, Fíjate ese texto. Imagínate, dar versículos clave. Fíjate ese texto. Imagínate que yo me envía a Donald Trump para aquí y Donald Trump me envía a, no sé, a contratar a una persona para que trabaje. Mire, y vengo aquí y le digo, no, mira, usted va a trabajar conmigo, pero pero yo vengo en nombre de Donald Trump. O sea, quien va a ser su patrón es Donald Trump. Es exactamente lo que sucedía cuando decían vamos a bautizar en el nombre de Jesús. No era la fórmula bautismal. Estaban hablando que ellos iban a ser enseñados y discipulados por las enseñanzas de Cristo. No que la fórmula era venir te bautizo, en el nombre de Jesús te bautizo y ya. No. La fórmula siempre fue desde los primeros cristianos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes dicen lo contrario, ¿cuándo fue? Si me puedes, en tu historia, vaya, dime, ¿cuándo fue la primera vez que se bautizó solamente en el nombre de Jesús y no se utilizó la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que aparece en el libro en los Evangelios? Como te estoy diciendo, que después que el Espíritu Santo se manifestó y tuvo una revelación, los discípulos, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos del Señor. Todos los 12 estaban ahí. Los 12, ellos recibieron el Espíritu Santo y el Señor les reveló el nombre con el cual ellos iban a bautizar. Lo que pasa es que cuando el Señor le revela el nombre, yo no puedo opinar igual que tú. Qué triste y lamentable. Pero en realidad, en la palabra de Dios no existe un bautismo realizado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aparece el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. A ver, para orar por un enfermo, ¿en qué nombre invocas tú? ¿El del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo? No, el nombre sobre todo nombre que está sobre las alturas, el nombre de Jesucristo. En ese nombre tenemos poder para reprender, tenemos poder para sanar, tenemos poder para libertar. En ese nombre tenemos que ser bautizados para que podamos tener el perdón de los pecados. En ese nombre tenemos que llevar el evangelio de Dios. Hermana, te tengo una pregunta. Te escucho. Si los discípulos de Pablo... No me digas libros de historia, dime un versículo clave. No, si los discípulos de Pablo y de Pedro entendieron esos textos de Hechos de los Apóstoles, los entendieron como tú los entiendes, ¿por qué no bautizaron como tú bautizas? Ellos bautizaron, no, yo no bautizo, es el pastor que bautiza, mi pastor, pero ellos bautizaron como bautiza el pastor, en el nombre de Jesús. Te digo yo, los discípulos de Pablo y de Pedro, tenemos evidencia histórica de que bautizaban como nosotros bautizamos. La pregunta es, si tú estás dándole la interpretación correcta a Hechos de los Apóstoles, ¿por qué ellos bautizaron de manera diferente a como tú bautizas? Es una pregunta, pero súper gigante. ¿No bautizaron? ¿Por qué dice que bautizaron de manera diferente? Si ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Porque hay evidencia histórica del siglo 100 que bautizaban exactamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, a donde yo quiero llegar es que tú estás diciéndome que los discípulos de Pablo y los discípulos de Pedro entendieron mal Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y ellos que fueron discípulos de ellos entendieron mal Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no bautizaron como tú bautizas? Que cuando dice Mateo 28, como ahí están unos comentarios que me dice que lee Mateo 28, 19. Yo sé que dice. ¿Se fue? ¿La señal? ¿O algo así? No, creo que se le fue la señal, creo, a la hermana, o se le apagó el teléfono. ¿Qué dice? Dice, hay poder en el nombre de Jesús. Pues claro que yo creo también eso, ¿va? Mira, se me había ido el wifi. Pero el wifi. Cuando ibas a decir Mateo 28, 19, creo que ibas a decir algo. Cuando te fue el internet. Sí, yo creo que el Mateo 28, 19 dice, y por todo el mundo, y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, es decir, mi esposo es padre, él es hijo, y él es cuerpo, alma y espíritu. Pero él tiene un nombre. Así es que le gusta al Señor como lo llamamos, que lo llamemos a él. A él le podemos decir Padre, le podemos decir Emmanuel, le podemos decir
el Todopoderoso, Jehová Nisi, Elohim, pero él tiene su nombre que ¿Tienen es sobre ustedes, todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. y tienen ustedes algún bautismo en el nombre de Josué? Josué, como si la Biblia no me dice a mí que lo haga en el nombre de Josué. Es que Josué Es decir, es como la traducción más fiel de la palabra Yeshua. ¿Por pero qué no, no? o sea, la idea no es intercambiar el nombre de Dios. No vamos a intercambiar ni Y ponerlo si, debajo de la almohada. Eso no, es y si, exaltarlo porque su nombre es alto. cálmate, cálmate, pero ¿y si Jesús es una mala traducción, por qué no utilizarla mejor? Pero ¿por qué la palabra? Porque dice que Jesús es una mala traducción. Yo te estoy ¿Por diciendo, qué? porque es una traducción de traducción de traducción. O sea, ¿por qué no? ¿A cuánto bautizan en el nombre de Yeshua? Solo así, va. Te voy a bautizar en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiarle para nada el Pero nombre a Dios. Es que es una no, locura. porque es que Jesús, el nombre de Jesús, de Jesucristo, Jesús, Cristo es Mesías, Jesucristo, el complemento perfecto, el Mesías prometido, el que iba a venir a esta tierra a derramar su sangre. Ponle José Es Cristo el ya. complemento perfecto, Jesucristo. Cristo significa Mesías, el enviado de Dios, el prometido, el que iba a ¿Cuántos venir han acá a la tierra. bautizado? Es lo mismo que hablábamos la vez pasada. ¿Cuántos has bautizado en el nombre de Emmanuel? No, porque es que Emanuel es un pronombre, no es un nombre. Emanuel significa Dios con vosotros. Y si Es que Jesús es Emanuel, todos tú los estás nombres, identificando que Jesús es Dios. me gusta lo que acabas de decir. Es que todos los nombres en la Biblia no son nombres, sino que significan algo más. Todos los nombres en la Biblia no son nombres. Espero que leas un diccionario de nombres, va. No son nombres. Entonces, cuando me alegan, no, es que ese no es el nombre, que ese no es el nombre, es que en la escritura solo existen nombres Es que Cristo, significan es otra el cosa. nombre de Dios. Sí, Lee, entonces si quieres, si no hay ninguno, cuando dice, pues, bautícenlos en el nombre del Padre, no hay un nombre, sino que lo que representan, o sea, quiere decir, lo que representa el Padre, lo que representa el Hijo y lo que representa el Espíritu Santo, y por eso se bautizan en nombre de la deidad o de la Trinidad, como nosotros lo reconocemos. Pero claro, yo no te voy a convencer a ti de que creas lo que yo creo, ¿va? Yo solo hago preguntas tratando de que analicemos las claro. posturas y miremos cuáles posturas tienen como más debilidad o más fuerza, ¿va? Yo estoy de acuerdo en que ustedes Bueno, yo estoy de o acuerdo en que no, ustedes pueden creer que Jesucristo estaba orando al Padre y estaba orando a Él mismo. Está bien si ustedes creen eso, estaba orando a Él mismo, ¿verdad? Y cuando dice voy a orar al Padre para que me envíe un consolador, bueno, está bien si ustedes quieren creer que Él se iba a orar a Él mismo para ver si Él mismo se daba permiso de enviar un consolador. Bueno, ya es una postura de ustedes saben si la quieren creer. Yo solo les ok, hago una pregunta pero para que mira, ustedes aquí hay mediten unos en eso, comentarios pero que dicen, a mí se me hace muy raro. aquí hay unos comentarios, escucha, ya para salir porque mi mamá me apagó el internet y tengo son los datos, me va a quedar sin saldo. Este, Dios, tú sabes ya, que aquí me hay voy a unos meter yo de comentarios, religioso. Dios te apagó aquí, el internet, mujer. no, ella se acuesta yo vivo ahí al lado de ella y ella Pero se fue el acuesta hijo. temprano y Fue cuando el ella hijo, no fue el padre. mira, tú Dímelo. sabes que ahí hay unos comentarios que están diciendo que Jesucristo no es el nombre real de Dios, que es Yeshua. Pero entonces, ¿por qué los demonios tiemblan y huyen al escuchar ese nombre? Queridos hermanos que están aquí comentando en el chat. Entonces, si el verdadero nombre es Yeshua, entonces yo tendría que utilizar, te reprendo en el nombre de Yeshua, te sujetas en el nombre de Yeshua y ellos tendrían que hacer caso. Pero nosotros utilizamos el nombre de Dios, te reprendemos en el nombre de Jesucristo y ellos se van. Ellos se paralizan y los enfermos son sanados en ese nombre. Entonces, dime tú, si no es Jesucristo, no es el verdadero nombre de Dios, entonces ahí te la dejo. Entonces dice que los demonios se sujetan al escuchar a ese nombre que es sobre todo nombre, porque en ningún otro hay salvación. Dice, Pero porque no hay otro nombre tú bajo el crees que el cielo. verdadero nombre del Escucha Señor los Jesucristo comentarios. es Yeshua o no? Es Jesucristo, es Jesucristo. No es Lo podemos Yeshua mencionar entonces. como Yeshua. Lo podemos mencionar, Yeshua significa Jesucristo, Yeshua significa Y si yo Jesucristo, reprendo pero un el nombre, demonio en el nombre de Yeshua, ¿crees que me obedezca? pues mira que no lo hemos hecho, nosotros no lo hemos hecho, nosotros hemos mencionado el nombre
que reveló Jesucristo en el libro, Pero es que el no nombre que recuerdo dónde reveló dice, pero dice que, Jesucristo, el nombre que reveló Jesucristo es Yeshua. ajá, pero la palabra de Dios, sí es verdad, pero la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay En otro Yeshua. nombre bajo el cielo dado a los hombres en que En podemos ser Yeshua. salvos, y ese nombre es Jesucristo. Claro, pero ahí están diciendo que Jesucristo, en los comentarios, que Jesucristo no es el nombre Voy a de buscar Dios. ahorita Entonces, todas las traducciones. si no fuera el nombre de Dios, los demonios no se sujetarán en ese nombre. En el hebreo, en el griego, en el arameo y en el latín. Y Mira, cómo... yo tengo tiempo viendo tus videos y tengo tiempo escuchándote predicar. Bueno, hoy fue lo que me subiste y eso, yo dije, bueno, ya que me subió, pues voy a aprovechar la oportunidad. Y como te digo, voy a bajar porque me pagaron el wifi, entonces me van a acabar los datos. Bueno, Y otro día, pues, voy a finalizar yo este tema hablando de todos los nombres, ¿no? Por ejemplo, en el arameo, el verdadero nombre es Yehoshua. Era el que decía yo, yo decía Joshua, pero es Yehoshua. ¿De dónde se traduce Jehová? En el hebreo, ¿verdad? Sería Yeshua. Y que verdaderamente a Jesucristo cuando estuvo en la tierra le llamaron, según lo que yo creo, le llamaron Yehoshua cuando estuvo en la tierra, porque ellos hablaban arameo, no hablaban hebreo. Hebreo era la lengua de escritura santa, pero ellos no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Entonces lo más seguro a Jesucristo en la tierra le llamaron Yehoshua. Pero, ¿verdad? En arameo, no, más bien en arameo que está aquí, Yehoshua, análisis gramatical, en el hebreo era Yehoshua. En el arameo es Yeshua, o sea que nosotros tenemos el verdadero nombre. Yeshua es arameo, o sea, era el idioma que realmente se hablaba ahí. Pero en griego era Yesous, o sea que el nombre que está escrito en Hechos de los Apóstoles y en toda la Biblia es el nombre Yesous. O sea que nosotros deberíamos de reprender los demonios, hermanos, en el nombre de Yesous. Porque es el nombre en el que se escribió de la palabra de Dios, ¿verdad? En ese idioma se escribió. Entonces, y luego pasó al latín, que de latín ya no le decían Lesus, o sea, del griego, que el griego es Lesous, del griego Lesous pasó al latín Lesus. Y después pasó al español, cambiándole la L por la J, y le dijeron Jesús. Que eso ocurrió hace 500 años, ¿verdad, hermano? O sea que, por eso es que yo no me gusta eso de que pelear por... Es como los testigos de Jehová, pelean que el verdadero nombre de Dios es Jehová, ¿verdad? Y cuando hablo con ellos les digo yo, oye, que ustedes no saben que Jehová es una mala traducción de la palabra del tetragramatón. O sea, Jehová es una mala traducción del tetragramatón YHWH o Yod Hei Bad Hei. Es una mala traducción de las letras ahí del hebreo. Entonces, pero como que es una mala traducción, me dicen ellos, no, mira que la palabra dice Jehová. Bueno, pero es que defienden traducciones. Y yo entiendo la postura que la hermana acaba de dar, ¿verdad? De que oramos en el nombre de Jesús, que hacemos cosas en el nombre de Jesús, sí. ¿Por qué? Porque en realidad no importa la manera en la que lo llames, sino la fe con la que tú lo hagas. Eso es lo que importa. Entonces, cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, lo hacemos con fe. En el nombre del Hijo, ya sabemos que estamos hablando de Jesucristo. No tienen que, ya se supone que lo que estamos bautizando están doctrinados, ¿va? Es Jesucristo. Y en el nombre del Espíritu Santo, también ellos ya saben que es Dios. Saben que el Espíritu Santo es Dios, saben que Jesucristo es Dios y saben que el Padre es Dios. Por eso los bautizamos de esa manera, ¿verdad? Y por eso creo que en Hechos de los Apóstoles, cuando bautizaron a los 12, también les dijeron en qué bautismo fueron bautizados, porque ellos no conocían al Espíritu Santo, porque en el bautismo ni les habían mencionado al Espíritu Santo cuando los bautizaron, sino que los bautizaron solo para arrepentimiento, ¿verdad? Es la mención que yo veo aquí en Hechos, en esos aspectos. En ese aspecto. Pero no fue bautizado en los títulos. No lo bautizaron en los títulos. Y cuando dijo, los vamos a bautizar en nombre de Jesús, no estaba hablando de bautizarlos como fórmula, estaba hablando que los iban a bautizar para que fueran discípulos de él, como era costumbre de la época contemporánea en ese tiempo. Porque si no, ellos iban a terminar haciendo divisiones, como pasó en Corinto, y diciendo, no, yo soy de Pablo, porque el que me bautizó a mí fue Pablo. Entonces era necesario decirles a ellos, van a ser bautizados en nombre de Jesús, no como fórmula, sino como autoridad, como el que iba a ser el maestro de ellos.
Esa es la manera correcta de la interpretación de Hechos de los Apóstoles. Y así lo entendieron los primeros cristianos. Y por eso los unicitarios no van a encontrar evidencia en los primeros siglos de que bautizaban como ellos bautizan. Imposible que encuentren. Y Bueno, entonces, si tú me dices a mí un versículo, tú me dices a mí un versículo donde aparezca un bautismo realizado, un hecho realizado, como dice que, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo, dijo el apóstol Pablo, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si hacemos todo en el nombre de Jesucristo, glorificamos al Padre por medio de Jesús. Lo dice pero, el pero, no es que apóstol Pablo. Pero no es que Jesucristo y el Padre son lo mismo. ¿Cómo es eso de que si hacemos la cosa en el nombre de Jesús glorificamos al Padre? Pero allá te me estás diciendo dos Claro. personas distintas. Son dos personas distintas, No, ¿no? no lo estoy dividiendo. Estoy hablando en lo que es la parte, en la parte naturaleza humana de Jesús. El Señor Jesucristo fue No tiene que cuerpo, ver. No tiene que ver la naturaleza humana de tuvo Jesús porque él espíritu. seguía siendo Dios mientras estaba en la tierra. Entonces no, No, pero yo él no, no podía, yo no creo que pero sea la él no única se persona. manifestó como Dios, él no se manifestó como Dios a la tierra, él se manifestó como el Hijo, el siervo, el que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, como Cordero venía a la tierra a derramar su sangre, porque eso lo dice la Biblia en el libro de Filipenses, dice que él no se hizo, él no vino como a ser, él no vino a hacerse Dios, porque imagínate, él no dejó que otro hombre se humille delante de otro hombre. Entonces, él vino a hacerse Cómo así que él no dejó que humilde, un hombre se humille siervo. delante de otro hombre? ¿A qué te refieres con eso? O sea, él no permitió, él no permite hoy en día, o sea, eso que se le arrodillan al Papa, eso es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a demostrarle que Él era Dios y Él así quiere que nosotros Estamos seamos de acuerdo, pero humildes. eso no, nada que ver, ¿va? Eso estamos de acuerdo. Uno no Ajá. debería de Pero bueno, arrodillarse delante de otro hombre. bueno, gracias por subirme. Bueno, No pero me quiero quedar sin datos. también yo quiero o sea, dar a entender, pero uno no debería arrodillarse delante de otra persona o hacer reverencia delante de otra persona con intención de adorar, ¿verdad? Si es algo por respeto, tampoco a David se le arrodillaban por respeto, por ejemplo, o cosas así, y no es que era pecado que se Imagina, arrodillase delante de un rey. claro, porque era la posición de un rey. En eso era como una costumbre de hacer reverencia a un rey. Pero mira Dependiendo de como la el ángel cultura. Miguel, el ángel que le presentó lo que es la parte del cielo y todo a Juan, él le Ya eso era dice, una postura de no te adoración. arrodilles. Ya no te, Eso era ya, dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Entonces, son cosas que uno debe de aprender para no hacerlas. Y bueno, muchas gracias por subirme. Otro día pues conversamos con más calma, que yo tenga el internet y no tenga los datos. Y bueno, no, tampoco te critico, tampoco te voy a pelear Medita en lo contigo que te porque, pregunté, hermana, medita, por favor. Y yo medito en lo que tú dijiste también, ¿verdad? mira, yo te estoy siguiendo. Este, Cuando estés conectado, pues te veo por allí, pues otro día pues seguimos hablando. En Y la qué bueno que noche, no subiste a otra persona porque cuando hay dos, tres personas, cuatro, ahí sí se un forma relajo, un no relajo, sé, un relajo. sí, entonces mejor, qué bueno que me subiste, pues, porque siempre pasaba, te veía conectado, pero, y te escuchaba y todo, hasta hoy que se dio la oportunidad. Bueno, hermana, Dios te bendiga. Chao, que tenga buenas noches. Entonces, dice, hoy suba otra persona, dice Azucena. Soy bautizado, dice, le voy a llevar en adoración, hermano, y si pida sabiduría de lo alto, que está falto. En adoración me vas a llevar, no haga eso, pero mira que idolatría eso, llevarme en adoración. Jesús es el único el único nombre, no hay otro. No. ¿Cómo es el nombre es? Ya lo doy. El nombre original, bueno, ni me lo sé, es Leshos, hermano. Ahora ustedes no van a bautizar en el nombre de Jesús, van a bautizar en el nombre de Leshos en griego. Es que es una locura pelear por 4 letras, hermano, no se refiere la Biblia. No nos manda a andar peleando por letras. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de creer que Él es el ungido. Quiso decir en oración, quizás, sí, hermano, pero es que Dios los trastorna, ¿verdad? para que, para que digan que adoración.
Dice, le falta humildad en sentido de debate, dice, no es reír de los demás. Tienes razón, posiblemente yo me río mucho en los debates. Eso es verdad, mis hermanos. Yo me río mucho en los debates, va. A veces, posiblemente tenga que ser más serio en los debates. Yo me río mucho. Tenemos que creer en una sola fe, que es Jesucristo, dice. Azucena, claro que sí, nosotros creemos en Cristo. Normal, dice. ¿Cómo se ríe, puro loco? Es que yo voy medio loco, hermano. Y sí, no les puedo decir que no. Pero un loco con conocimiento también. No es que van a subir aquí y van a decir, lo vamos a hacer así. Hermanos, tenemos esta página que la acabamos de crear hoy. ¿Verdad? Solo prédicas del pastor Carlos Murillo. Ahí solo prédica van a ver ustedes. Solo prédica. Aquí está la cuenta principal. Y esta entonces vamos a hacer live. Esta va a ser la cuenta de los live. La cuenta de donde vamos a subir TikTok que tenga que ver con los live, ¿verdad? Pero así queremos hacer unas 3, 4 cuentas. Le agarran los nervios, dice. Bueno, eso sí, no va. Yo no soy de muchos nervios. Librería de Dios y Pactos. Súbame, dice. Hermano, pero ¿para qué quieres que te suba? Es que mira que ya no tengo tiempo para más debate, ¿va? Porque son las 9 de la noche ya aquí, hermano. El que tiene al Hijo también tiene al Padre, dice. Y el que tiene al Padre también tiene al Hijo. Con mucho respeto, un pastor, dice, espera. Con mucho respeto, un pastor tiene que ser serio y usted es pura chabacanada. Posiblemente, mírense, un pastor, yo como que me río mucho, ¿va? ¿Han notado ustedes que en todas mis prédicas yo sí me río? Pero ¿qué culpa tengo yo que Dios me haya hecho feliz, hermano? ¿Qué culpa tengo yo que Dios me haya hecho feliz? ¿Verdad? Hay gente que no le gusta, es cierto, ¿sí? Es verdad. Y los respeto, ¿sí? Sí. Como dice, cada cabeza es un mundo, dice el hermano. Amén, hermano. La señora no debe enseñar, dice, porque la Biblia lo enseña. Sonríele a la vida, hermana. La señora no debe enseñar porque la Biblia lo enseña. Eso es lo que usted dice el hermano. Y pues sí, eso es lo que yo digo, ¿va? Yo, ¿qué más puedo decir? 5 minutos, dije librería. Vaya, te voy a subir. Quiero irte. Librería. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, mi hermano. Dios te bendiga. Dime, ¿tienes alguna Mientras pregunta, estaba comentario o algo? ¿Sí? ¿Una pregunta o comentario? No, más que todo un comentario referente a... Estaba escuchando el debate que tenía con la joven anterior sobre el tema de los nombres. Para todos los que están presentes, deberíamos de entender que las traducciones de la palabra del Señor son eso, traducciones, actualizaciones al idioma que nosotros hablamos. Nada fue escrito en nuestro idioma, por lo tanto, los que hacen las traducciones tienen que actualizar el idioma para que nosotros entendamos. Todos los nombres que ustedes ven ahí, Juan no precisamente se llamaba Juan con J-U-A-N, o sea, en hebreo, en arameo o en el idioma que se haya escrito realmente quizás significaba otra cosa. No se pronuncia Juan en el idioma original, Pedro tampoco, pero había que buscar una forma de traducirlo para que nosotros no tuviéramos que decir nombres complicados para nuestra lengua. Entonces, que la gente entienda eso, pues que el nombre de Jesús nosotros utilizamos J-E-S-U-N para referirnos a nuestro Salvador, pero no necesariamente el pueblo de Israel se refiere a él con esas 5 letras. Más allá de eso, estamos hablando de la misma persona, de nuestro Salvador. Usted lo puede traducir al idioma que lo traduzca y estamos hablando de la misma persona. Entonces, el debatir por los nombres, específicamente por los nombres, creo que a veces no es muy saludable cuando entendemos realmente lo que significa una traducción de la palabra del Señor. Hay muchas palabras en la Biblia que están traducidas al español de forma de que nosotros entendamos. No precisamente fueron escritas así en el idioma original. Lo que los traductores quieren es que el pueblo latinoamericano entienda de lo que se está hablando.
Más que todo eso, ¿verdad? Para que entremos en ese contexto. Si ni siquiera, si ni siquiera en el tiempo de Jesús, en los diferentes idiomas. A ver, ¿Cómo dice? hermano, voy a bajar porque hay mucho ruido ahí. Si ni siquiera en el tiempo de Jesucristo, en los diferentes idiomas la llama igual. Mira que en hebreo era Yehosha y en griego Yeshua. En el mismo era de ellos. En un idioma le decía de una manera, en otro idioma le decía de otra. Y en arameo era Yeshua. Y en griego era Lesous. Y era en el mismo tiempo. O sea, pelear por cómo se debe decir el nombre o cómo se debe escribir el nombre, como dijo el hermano que subió, es una locura. En serio, ¿verdad? Que si no lo bautizan en el nombre de Jesús, entonces estás perdido. Pero entonces si no lo bautizas en el nombre de Lesous, estás perdido. Porque Lesous debería ser el verdadero nombre de Dios. Si pelean por un nombre, no es que este es el verdadero nombre de Dios. Pero es que ni es el verdadero nombre de Dios porque es en español y debería ser el verdadero nombre de Dios en griego, que ahí lo escribieron en griego como Lesous. O si quieren la lengua más antigua, el arameo, Yeshua. O si quieren la lengua santa del pueblo judío, debería ser Yehoshua. Yehoshua. ¿Cuáles son las posibles traducciones al español de la palabra Yehoshua? Vamos a ver qué traducciones me dan. Vamos a ver si me da, solo para que miremos las posibles traducciones, ¿va? A ver, Yehoshua. De Yehoshua. De Yehoshua. Ahí está. O sea, ¿le podríamos llamar Josué? O le podríamos llamar Llave Salva, pero porque en realidad no son nombres. Me gustó lo que dijo la hermana, ¿viste? Cuando le dije yo de YHWH o cuál fue que le dije yo de Immanuel, que dijo, es que no son nombres, son pronombres que dicen algo del nombre. Entonces lo mismo es Yeshua o Yoshua, ¿verdad? No es un nombre, sino que es algo que significa algo. O sea, es un nombre que significa algo, porque significa Yahvé es el que salva, ¿verdad? Y Yahvé viene del verdadero nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que era YHWH o Yud-Hei Bad-Hei, ¿verdad? En el hebreo. Que de ahí también sacan la palabra Jehová, ¿no? Yahvé salva, o el Señor es mi Salvador, o Salvador, ¿verdad? Es la traducción de eso es Salvador, más que todo. Se pudo haber traducido como Josué, dice ahí. Es la traducción directa y exacta del hebreo Yehoshua al español para el personaje del Antiguo Testamento, sucesor de Moisés, conserva casi intacta la estructura consonántica original. O sea que yo creo que si los unicitarios pelean por un nombre, entonces mejor hubieran de bautizar en el nombre de Josué, porque es la traducción más literal, era lo que yo le decía a la hermana. No es Jesús la traducción más literal. Jesús es el nombre que le pusimos nosotros ahí, porque lo sacamos del latín. Pero si lo sacáramos estrictamente del hebreo, por ejemplo, tendría que ser Josué.